Este poemario del Sentir Invisible fue mi primer poemario que me publicaron. Y tuve la gran suerte de que me lo presentó en el Círculo de Bellas Artes Antonio Gamoneda. Fue para mí todo un honor, porque en aquella época era el poeta que yo admiraba más, ¿no?, de todo este mundo. Después fui a Pálpitos, que era un homenaje a los 4 elementos, y es muy existencial, ¿no?, de subir y descender, de ascender y descender. Muy interesante. Me los publicó la editorial Devenir. Y después Auras fue también un libro muy mágico que me publicó la editorial El Toro de Barro, que trata sobre todas estas caras que yo refotografié del monasterio del cementerio San Michele en Venecia, que ya te he contado. Y es un libro muy especial. El olor de tu nombre también es muy especial para mí, porque lo hice en homenaje, lo escribí en homenaje a la memoria de mi tía Marga Gil Roset, que ya sabes que es esta niña prodigio, escultora niña prodigio, que por desgracia para nosotros la familia en 1932, a la edad de 24 años, se quitó la vida por un amor que ella consideró imposible hacia el poeta Juan Ramón Jiménez. Entonces este libro lo he escrito un poco en homenaje a ella, y ganó el Premio Villa de Madrid de Poesía en 2008, con lo cual estoy muy contenta, porque fue como si le hicieran este homenaje a ella también. Este libro también gustó mucho a esta traductora, que es también poeta, Roberta Buffi, y me pidió si lo podía ella traducir al italiano, y lo publicó su editor italiano, Lieto Colle. Después está Lucernario, que Lucernario es un salto un poco al vacío, donde intento hacer un viaje de la luz a la penumbra, a la oscuridad. Y son poemas muy breves, pero son como pinceladas de luz. Olvidada de mí es un poemario, yo creo, uno de los más osados, porque en él establezco un diálogo con la muerte, pero es una muerte amiga, casi con la que intento intimar, no sé si con la intención de que ella me conozca a mí un poco mejor y sea un poco muy poético, sea un poco compasiva conmigo, o de yo conocerla a ella también un poco mejor. Años es un poemario muy especial, porque es un tránsito muy sonambúlico, podría decir, del ser por nuestro interior. El ser está haciendo una reflexión sobre la posibilidad de ser, de existir o no existir, cuando todavía está dentro del interior del sujeto. Después vamos a Campo de Batalla, que yo creo que es uno de los más contundentes, porque es el que en él yo expreso mi visión más personal del mundo. Por supuesto que no es una visión muy optimista, como podemos ver cómo va el mundo en estos días, no solo en estos días, siempre. Pero siempre hay después de la batalla hay momentos de esperanza y de luz. Y el último que me ha publicado Huerga y Fierro es Poemas de Sangre, y es un libro pues bastante atípico, porque recoge todas las etapas de mi poesía, porque empiezan con los textos heridos, que los empecé a escribir al principio de cuando empecé a escribir poesía. Después también hay imágenes, después hay un cuento inspirado en un sueño que tuve sobre la confrontación del ser con su otro yo, y después hay también, como podrás ver,
versos, poemas esparcidos por la página que yo llamo poemas derramados, versos derramados, ¿no? Las sombras me hablan de cosas mudas, la penumbra me susurra y no me hiere. Me gustaría a lo mejor leerte algún poema de, por ejemplo, Lucernario. Y te leeré este poema que está inspirado en un sueño y que capta mucho la esencia del poemario. Era un sueño, no. Era un pájaro que volaba con mis sueños, no. Era yo que volaba en mi sueño, no. Era el sueño que me abandonaba, no. Era yo que escapaba del sueño, no. Era yo que huía de mí, no. Era yo, no era, no. Pues esta es la historia de mi tía, que vamos, es muy extensa y que te podía hablar durante horas sobre ella, pero yo estoy reivindicando su memoria desde que salió su historia publicada en el ABC Cultural en 1997. De manera que entonces yo, como el tema de mi tía era un tema tabú en mi familia, que no se podía hablar de ella, pues yo entonces, ya que salió su historia, dije, se me dio permiso un poco para que pudiera contar su historia dentro del entorno familiar. Y escribí Amarga Luz, que me la publicó Circe y que está dentro de una colección de mujeres extraordinarias, con lo cual estoy muy contenta que haya sido parte de esa colección, y en la que cuento pues mi historia entrelazada con la historia de mi tía Marga, como yo la voy conociendo, como yo descubro sobre ella y al final descubro pues a través de su diario su triste final. Esta novela pues después me la ha hecho una reedición la editorial Funambulista, y está ahora con esta editorial, pero que es exactamente pues lo mismo, ¿no? El mismo texto y la misma historia. Y después también Roberta Buffi, mi traductora, la ha traducido al italiano a Mara Luce, y su editor pues la ha publicado en Italia. Y bueno, después, si quieres, hablemos un poquito de las publicaciones de fotografía, los libros de fotografía. Bueno, de libros de fotografía, ay, qué pena que no tengo aquí mi libro de ensayo, que te he hablado, impresiones fotográficas, y este fue el primer libro que me publicaron, porque impresiones fue después, más tarde. Static Movement, movimiento estático, fue un libro que se me hizo cuando hice mi primera exposición de fotografía. Esto fue en Nueva York. Esto fue en Nueva York. Y ves, te voy a decir, estas son las Ramblas. Y este libro tuve la suerte, porque creo que es suerte de principiante, porque era mi primer libro y era cuando yo vivía en Nueva York, en ocasión de mi primera exposición ahí, que lo compró la librería del MoMA porque le gustó mucho y me lo estuvo vendiendo ahí durante muchos años. Con lo cual yo estaba muy contenta, ¿no? Claro, por supuesto. De que se vendiera en la librería del MoMA, especialmente siendo mi primer libro. En aquel lugar donde habita la memoria es un catálogo de una exposición que guardo un gran recuerdo, que hice en la Fundación Antonio Pérez en Cuenca. Fue una exposición muy mágica, y sobre todo todas estas caras que yo fui recuperando y refotografiando del cementerio San Miquel en Venecia, y todo este mundo que yo intentaba sacar del olvido y crearles una nueva dimensión. Y después está este otro libro, Flor de Fuego, que es un libro muy especial, muy bonito. También se hizo en ocasión de la exposición que hicimos, ves, textos y fotografías de Marga Clark, poemas y dibujos de Valentín Gómez de Oliver. Es un libro bilingüe en catalán y en castellano, en que yo hacía las fotografías y los textos en español basados en la cosmogonía de los mayas, y Valentín,
que es un profesor, un crítico de arte y también un poeta, escribía en diversas formas poéticas diferentes en catalán el poema y su dibujo. Es un libro pues muy especial.